En un mundo que habla es de guerra, Colombia está hablando de paz. Christoph Heusgen, presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, anunció en rueda de prensa en Berlín la presencia por primera vez de un mandatario latinoamericano en el acto de instalación del evento global en sus 60 años, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. En Colombia y el mundo, el presidente Petro ha insistido en que la humanidad debe despertar ya para ver el peligro inminente de extinción por la crisis climática y tomar acciones inmediatas en materia económica. Estamos afrontando un problema extraordinario para la humanidad, nunca lo habíamos vivido. Por tanto, las soluciones, las salidas son también extraordinarias. La transición de la economía descarbonizada de la economía carbonizada hacia la descarbonizada no es rentable. La mayor parte del esfuerzo no se mide en rentabilidad. Con la misma vehemencia ha llamado la atención de la urgencia de abandonar toda guerra y toda idea de guerra. Las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras. Su enérgico llamado ante la serie de crímenes de guerra contra niños palestinos en la Franja de Gaza convocó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a invitarlo a mediar en el conflicto de Medio Oriente. Y pocos días después fue nominado como candidato al Premio Nobel de la Paz 2024. A veces me preocupa cómo, viendo por televisión, cómo bombardean miles y miles de niños que caen asesinados, despedazados por las bombas, hechas por hombres y arrojadas por hombres, por la codicia, por quitarle el territorio a otro, quitarle la cueva. ¿Qué piensan las mamás del mundo cuando ven eso? Hoy la consigna fundamental es cambiar el mundo. No tenemos otra escapatoria. No es la primera vez. Nosotros tenemos un conflicto armado que pasa por fases de la historia y que ya completa 75 años. Se viste de ropas diferentes, pero permanece. No hay nación en el mundo que se pueda sostener, construir, matándose a sí misma durante 75 años. ¿Por qué? En el fondo, porque somos uno de los países más desiguales socialmente del mundo. Porque heredamos un régimen que fue la esclavitud. Hacia el siglo XVI, pocos países, los americanos, manteníamos un régimen oprobioso, la esclavitud. Y porque fueron quedando esas estructuras antidemocráticas en la economía, en la mentalidad y en la sociedad. ¿Y cómo proyectar esa idea incluso a escala planetaria? Tendría que decir que hay que construir justicia social. Una frase repetida, no es una idea nueva, pero Colombia ha podido pacificarse paulatinamente a través de los últimos 30 años. Voy a poner un ejemplo concreto en estadísticas. Una de nuestras ciudades tenía 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy tiene 16, aún alto, pero indudablemente mucho menor de lo que existió hace apenas 25, 30 años. ¿Cómo se logra esa pacificación? ¿Con cárceles? ¿Con bombas? En Colombia se han bombardeado niños. ¿Con genocidio? En mi opinión, en Colombia han existido genocidios. Una violación catastrófica de derechos humanos en nuestra propia sociedad, cometida por gente de nuestra propia sociedad. Pero ¿qué es lo que ha funcionado? Hacer justicia social, disminuir las causas de la desigualdad económica, tratar de que en un país tan bello como Colombia
tan diverso como Colombia, su propia sociedad, su propia diversidad humana pueda existir con dignidad. Esa lucha entre una visión y la otra, entre si es la bomba despedazando niños y la cárcel, o es la construcción de un pacto de justicia social en el país y por tanto de una democracia, nos ha recorrido en tensiones políticas desde que hicimos la Constitución del 91. Los resultados beneficiosos desde el punto de vista estadístico, sin que hayamos podido salir aún de niveles de violencia, tienen que ver con un objetivo: construcción de justicia social. Mientras muchos en esa conferencia todavía estaban hablando de guerra, el presidente Petro trajo un mensaje de paz, con el ejemplo de Colombia, que es un país que a pesar de los desafíos sigue creyendo y construyendo paz, y tenemos una política de paz total que el mundo está observando con mucho interés. Esa sensación de extinción, de que se acabó la idea del progreso, nos puede llevar o a la barbarie, 1933 global, estamos viendo un genocidio indirecto y no podemos hacer nada, o somos cómplices con él. Es apenas el comienzo, no es la solución final, es el comienzo que todos nuestros países en el sur podemos empezar a vivir. Y eso lo ha planteado para todas las guerras, que ese es el ejemplo que está dando Colombia. Es decir, nosotros no creemos que la solución sea más bombas, nosotros no creemos que la solución sea más armas, nosotros no creemos que la solución sea matarse unos a otros, porque tenemos desafíos más de fondo. El embajador Rojas lo planteaba, el desafío de cambio climático. Tenemos el desafío de la falta de seguridad alimentaria para mucha gente, aún en los países del norte global. Así que por eso nosotros estamos diciendo, la salida es el diálogo y llegar realmente a crear escenarios donde se puedan sentar y hablar y solucionar esto. Hay que parar las guerras, y ese ha sido el mensaje del presidente Petro. Hoy lo dijo aquí, yo no les vine a hablar de guerra, vengo a hablar de paz. Crisis da una sensación de que hay un desplome integral. Y eso significa que ha llegado a su fin un paradigma y depende cómo saltemos hacia adelante o no saltemos. El paradigma es como gobernamos en los últimos 40 años, que el mercado iba a llevarnos al máximo de bienestar. La realidad de hoy es que estamos a punto de la extinción, es decir, todo lo contrario. Con el fortalecimiento de otro paradigma, y es que el mercado actuando solo no nos lleva al bienestar, nos lleva al abismo, que se necesita de nuevo un poder público, pero el poder público tiene que ser global, ya no puede ser nacional. Un poder público global democrático significa el cambio de las relaciones de poder. Si queremos mantener las mismas de hoy, eso significa la fuerza bruta. Se mide el número de aviones y de bombas. Si queremos realmente sobrevivir como humanidad, eso significa el número de votos. Hoy la humanidad ha votado en Naciones Unidas el fin de las guerras. ¿Por qué no nos hacen caso? ¿Porque tienen más aviones? Pues más aviones es la barbarie. Más votos es la democracia, la civilización y la humanidad. Vino a plantear la paz desde la seguridad humana y desde la crisis climática, y ha tenido buena recepción en la opinión pública europea y global. Esa frase decía, tenemos que cambiar el mundo. Hoy es obligatorio, un imperativo categórico, como dijera Kant, para toda conciencia humana en cualquier parte del planeta, que tenemos que cambiar el mundo o dejamos de existir en él. Cada vez los termómetros rompen los récords, mes tras mes, año tras año. Acabamos de vivir el mes más caliente de todo el planeta Tierra en su historia.
en la historia humana. El ser humano no se puede salvar si rompe la base fundamental de su existencia, que es la naturaleza. El sueño tecnológico solo es como una especie de rito religioso con el cual evitamos enfrentarnos al problema, creyendo que con poner una vela se soluciona. No se soluciona más que por una vía, reconciliarnos con esa naturaleza. La idea de progreso se ha extinguido en la modernidad. Nadie puede asegurar que sus hijos vivirán mejores que nosotros, ni los nietos mejores que los hijos. El mundo ha entrado, y lo dice el secretario de Naciones Unidas, en una época de caos. Y esa época de caos tiene consecuencias políticas. Y tengo que decirlo aquí, quizás la primera, Gaza. Y de ahí la importancia de detener que las bombas caigan sobre los bebés. Porque lo que está muriendo ahí no son solo los bebés palestinos, no es solo Palestina, lo que está muriendo ahí es la humanidad. Es la misión ahora. Hay un enemigo ahí. El enemigo se llama crisis climática, lo produce el carbón y el petróleo por uso humano, pero ese enemigo puede acabarnos y por tanto hay que derrotarlo. El sur expulsa a su población porque su agua se seca, por ser zona tórrida, y va hacia el norte porque los hielos se deshielan en el norte y hay más agua líquida. Detrás de la crisis y el desplome está la crisis climática que produjo el mercado. Y eso se transforma políticamente en barbarie, en fascismo en el norte, en destrucción de los valores democráticos totales en la humanidad. Hay otra salida posible, un pacto democrático. Tanto África como América del Sur tenemos el mayor potencial de energías limpias del planeta. Se puede ver como antaño con el petróleo como un saqueo. Se puede ver como un pacto. Ustedes tienen la chimenea que arroja CO2 y está llevándonos a la barbarie y la extinción. Nosotros tenemos la energía limpia. ¿Qué hacemos? ¿La barbarie y la guerra? ¿El bombardeo? ¿O un pacto de nuevo democrático entre el norte y el sur, es decir, entre la humanidad? El presidente, en su planteamiento a la comunidad internacional, ha tenido un estilo diplomático muy distinto, y es decir las cosas de frente y decir la verdad, reconocer los desafíos que nosotros tenemos para que esas experiencias le sirvan a otros países también. Y eso ha sido de muy buen recibo en esa comunidad internacional. Escucharon la participación del señor presidente Gustavo Petro en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que es la más importante del mundo. Ese es el Davos del mundo económico, este es en el caso de seguridad. Por primera vez hay un diálogo con el sur global y se escogió a un presidente de América del Sur, el presidente Petro, para participar, y es la primera vez que en ese nivel participa un presidente de Colombia. Es el foro privado más importante del mundo en la discusión de políticas de seguridad. Congrega a más de 400 líderes mundiales, jefes de Estado, empresarios y altos representantes del sector privado. Su propósito central es la construcción de paz a través del diálogo. La conferencia publica previamente a su reunión un informe anual que recoge los enfoques principales que se debatirán durante ese año. La conferencia privada se reúne anualmente, siempre en Múnich, Alemania, en el Hotel Bayerischer Hof, para fomentar la confianza y contribuir a la resolución pacífica de los conflictos. Su misión es proporcionar un espacio informal de discusión sobre la seguridad y la paz en libertad. En el otoño de 1963 fue fundada por el exmilitar y editor Ewald Heinrich von Kleist. Se conoció originalmente como la Reunión Internacional de Ciencias Militares.
La conferencia surge en un contexto histórico significativo: la confrontación de la Guerra Fría, la construcción del Muro de Berlín y la división del país en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Su enfoque original era una cooperación transatlántica entre los países del hemisferio norte, muchos de ellos países miembros de la OTAN. El presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich es Christoph Heusen. Porque el mundo deja de comprar el carbón. Y el mundo deja de comprar carbón porque cada vez es más consciente, gobiernos, empresas, sociedades, que no podemos seguir consumiendo carbón porque aceleramos el tiempo de la extinción de la vida humana, que para el científico Stephen Hawking, físico, apenas si llegaría a 2 siglos, y que por los cálculos actuales pareciera cortarse incluso. El COVID, con todo su impacto, con toda la gente que dejó muerta, con el sufrimiento que prácticamente todos pasamos cuando llegó, con el trastorno completo de la sociedad, el aumento de la pobreza. El COVID parece tener un origen en la crisis climática. Bueno, aquí en este sitio hay un ejemplo de cómo salvarse. Pequeño en escala, digamos, comparado con lo que se necesita. Y al pie del carbón, que no deja de ser una paradoja geológica, pero que es importante resaltar. En La Guajira, en Dibuya, creo que queda un puerto que ustedes pueden separar en una fotografía con una foto que es un retrato de la actualidad moderna de todo el planeta. Grandes montañas de carbón con destino a GESELCA, la empresa generadora de energía en La Guajira, no sé si llega hasta aquí. Y al lado, enormes turbinas para aprovechar el viento guajiro, arrumadas y sin usar. Es como si hubiera una apuesta ahí a la muerte o a la vida, y la muerte es la que se desarrolla y la vida es la que se dificulta. Nosotros ya deberíamos estar reemplazando todas las termoeléctricas que hay en Colombia. No cómo producimos más energía limpia al lado de las termoeléctricas. Eso no es transición energética. La transición energética es reemplazar toda energía fósil por energía limpia. Tiene sus bemoles técnicos, todos lo sabemos, pero es el camino que tiene que tomar Colombia de manera inmediata y rápida. Si GESELCA en La Guajira usara el sol en vez del carbón, o el viento en vez del carbón, toda La Guajira sería 100% una economía descarbonizada, ojo esa palabra, porque cada vez la verán ustedes repetir y una y otra vez. La única manera para que la vida humana y toda la vida se pueda mantener en el planeta Tierra
es que podamos construir economías descarbonizadas, es decir, sin carbón, sin petróleo y sin gas. Si no se transforma el territorio olvidado, no hay paz. No es el terreno de la transformación democrática nacional, sino de la transformación local, lo que hoy permite hacer paz o no. Condena una región a la violencia. Ustedes verán que ya esas violencias que se ven por televisión en el litoral pacífico, en el Chocó, en Tumaco o en el Catatumbo o en diferentes regiones del país, son violencias regionales. Mucho hay de ahí de venganza. Esa es una característica de la sociedad colombiana que deberíamos olvidar, porque a veces tenemos ciclos de venganza de siglos. La venganza se hereda de una generación a otra. La enemistad de un apellido contra otro. Yo fui testigo de muchas de esas luchas familiares. Termina extinguiendo las familias enteras. Se mete dentro de la conflictividad nacional. Se volvían liberales unos, conservadores otros. Se volvían insurgentes unos, paracos los otros, etc. Pero la venganza, decía García Márquez, es una de las razones por las cuales nos matamos. Cortar ese ciclo, que no haya más, que no se transmita, pues es fundamental en la sociedad colombiana. Por eso la transformación del territorio a este gobierno se le parece que es el eje estructurante de la acción. Lo hemos intentado, no en todas partes funcionamos, porque para transformar un territorio no se necesita de un ministro, no se necesita de una agencia por ahí, cualquiera que sea el nombre que le pongamos. Se necesita del concurso de todo el gobierno y por tanto se necesita de una planificación pensada en el territorio. Eso no existe en Colombia. Y se necesita de articular esa planificación con el pueblo mismo del territorio. No son 5 o 10 bogotanos allá en las oficinas de los edificios altos en el centro, pensando cómo se transforma el territorio, porque nunca van a saber. Se trata de las comunidades diciendo cómo creen que podría ser mejor su lugar de vida, porque lo conocen, porque saben de sus posibilidades o saben de sus debilidades. Se trata de hacer cosas que impacten en el territorio. El índice, la variable fundamental de la eficacia de una administración es el impacto. Los técnicos por ahí dicen que la línea base, y a ver cómo aumenta 6% la línea base, eso no nos sirve para nada. Sí, nuestra decisión es que García Rovira tenga una universidad de calidad digna y gratuita. La ministra de Educación seguramente no es la partida necesaria, siempre faltarán recursos, pero la hemos dotado de un buen presupuesto para hacer infraestructura universitaria pública superior y para garantizar gratuidad, que he pedido sea gratuidad universal. Este tema no lo hemos alcanzado en el Congreso. Gratuidad universal es que todo ser humano, solo por ser ser humano en Colombia, pueda acceder gratuitamente a la universidad. Que no haya discriminaciones de quién sí puede y quién no puede.
Así que abrir universidades en todos nuestros territorios excluidos es fundamental. No es simplemente un capricho del presidente, es uno de los ejes fundamentales de la transformación del territorio. Una necesidad para este gobierno de tomar las decisiones sin temor y cueste lo que cueste. Y es que no puede haber explotación multinacional del oro en el páramo de Santo Tomás. Es que tenemos que cambiar la concepción de la minería en Colombia. También, allí cerca por Barranca Bermeja, el ministro de Transporte ha tenido una obsesión que va avanzando, que es revivir el ferrocarril. Desde el extremo sur de Santander hasta el extremo norte de Santander, por el Magdalena Medio, pasan ya los trenes cada vez con mayor frecuencia. Lo único que le he pedido al ministro es que no sean locomotoras diésel, sino que sean locomotoras eléctricas. Porque la modernidad, desde una concepción de la vida, empieza a mostrarse en Santander. Defender el agua de Santurbán, cueste lo que cueste. Transformar Ecopetrol en generadora de energías limpias, en dinamizadora de las comunidades energéticas, en romper el oligopolio que está exprimiendo el salario colombiano a través de las altas tarifas, el cambiar el Magdalena Medio atravesado por un tren que tiene que llevar producción, porque si no se quiebra, y producción significa que los campos dejen de estar desocupados, como son los campos de todo el Magdalena Medio, donde cuando al pasar por las noches no hay ni una luz, porque los campesinos que allí habitaban fueron desplazados a la fuerza o murieron en las masacres. Transformar este mundo de Santander, su pensamiento, su conocimiento, expandiendo la universidad pública, expandiendo la energía limpia, expandiendo el poder de la gente que trabaja, expandiendo el conocimiento de la universidad pública, es lo que ya estamos haciendo. No es ya en este momento un discurso. Lo era en la campaña electoral. Hay que decir que me derrotaron en Santander y bastante. Pero el discurso que presentamos hoy es realidad que se va construyendo en la práctica.